¿Alguna vez sentiste cómo un lugar te rechazaba? Que una mirada te seguía desde un auto abandonado o desde la casa de al lado. Hoy he reunido los secretos que la ciudad ha intentado enterrar durante décadas. Desde pactos familiares imposibles hasta un auto verde que custodia la costa de Mar del Plata y que nadie, absolutamente nadie, se atreve a tocar. Prepárate un café, apaga las luces y asegúrate de que la puerta esté bien cerrada. Lo que vas a escuchar a continuación no son simples historias, son pedazos de una realidad que preferirías no conocer. Empecemos con el caso que lo cambió todo, el secreto que mi vecino ocultó hasta su último respiro. Bienvenidos a la oscuridad, bienvenidos a Voz de Sombras. La historia del día de hoy es una historia macabra, basada en hechos reales. Aunque muchos han querido enterrarla, todavía se recuerda con un nudo en el estómago. Para eso debemos ubicarnos en el tiempo y en el lugar donde ocurrió. Esto ocurrió en el barrio de San Juan, en Puebla, hace unos 30 o 40 años atrás. En ese entonces, el barrio San Juan era un lugar de vecindades, de patios compartidos, de gente que se conocía de toda la vida y sabían perfectamente quién era cada vecino. Las calles eran de piedra y cuando llovía, el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma de los anafes donde las señoras hacían las tortillas a media tarde. Era un ambiente de paz, pero una paz que escondía sombras muy oscuras. En la esquina de la calle Oriente había una propiedad que rompía con toda esa armonía. Era una casona de esas estilo virreinal, tenía muros gruesos, de casi 1 metro de ancho. Tenía un portón de madera de cedro, que alguna vez fue elegante, pero en el tiempo lo habían descuidado demasiado y ya se había vuelto negro. Un negro ceniza, como si el sol lo hubiese ido quemando por dentro. Las ventanas del segundo piso siempre tenían las cortinas de terciopelo cerradas. Unas cortinas que alguna vez fueron rojas, pero ahora se habían vuelto color vino seco, llenas de polvo y de años de silencio. Ahí vivía don Octavio. Nadie sabía bien de dónde venía. Algunos vecinos decían que era de Veracruz, otros decían que venía de Oaxaca. Pero lo que todos sabían era que don Octavio no era un hombre de ese tiempo. Siempre, sin falta, salía con su traje negro, con su sombrero de copa baja y ese bastón de madera oscura que golpeaba en el piso rítmicamente. No importa que hicieran 40 grados de calor, don Octavio siempre salía con ese mismo traje, ese mismo sombrero y ese mismo bastón de madera que golpeaba en el piso rítmicamente. En el verano, todos los vecinos andábamos de manga corta, buscando la sombra de los árboles, y don Octavio pasaba con su abrigo largo, abotonado hasta el cuello, sin una gota de sudor en la frente. Como se imaginarán, había todo tipo de rumores de don Octavio entre los vecinos. Doña Meche, que en paz descanse, tenía su puesto de camotes a media cuadra de su casa, y juraba que una vez lo vio entrar a su casa cargando un bulto que se movía. Un bulto del tamaño de un niño pequeño, envuelto en mantas oscuras. Ella decía que el bulto emitía un sonido, que no era un llanto, era como una queja, como si fuese una ave herida, pero nadie decía nada. En aquellas épocas el respeto al vecino era sagrado, aunque yo siempre pensé que lo que le tenían no era respeto, sino un miedo que hacía que mantengamos la boca cerrada. La primera vez que supimos que algo andaba mal de verdad fue una madrugada de julio. Yo vivía en la casa de al lado, con mi madre. Nuestras recámaras compartían un muro que daban a la biblioteca de don Octavio. Recuerdo que era de madrugada, yo estaba estudiando para un examen, cuando de repente el silencio del barrio se rompió por un grito.
pero no fue un grito de alguien que se asusta. Fue un alarido de una garganta que parecía estar siendo desgarrada. Un sonido largo que comenzó a subir de tono hasta transformarse en un silbido insoportable. Mi mamá se levantó de un salto, persignándose con esa fe que solo tienen las madres mexicanas. Ambos nos miramos fijamente, los dos escuchamos claramente que provenía de la casa del señor Octavio. Nos quedamos quietos, inmóviles, conteniendo la respiración, pegados a la pared fría, y entonces empezamos a oírlo. Era un goteo, un sonido rítmico, como si un líquido espeso estuviera cayendo sobre una tina de metal. Mi madre rezaba el rosario en voz baja, y yo sentía cómo el vello de mis brazos se erizaba más y más. Al día siguiente, don Octavio no salió, ni al siguiente, ni al siguiente, ni en toda la semana. Lo que sí empezó a salir de la casa fue un olor. Al principio pensamos que era el drenaje, que quizás algún animal se había quedado atrapado en los muros viejos, pero no, el olor era diferente. Era un aroma metálico, pesado, un olor como a fierro oxidado mezclado con algo dulce. Algo que se pegaba en la lengua, que no se te quitaba ni tomando agua. Todos notábamos el olor, pero empezamos como a convivir con él, hasta que el barrio empezó a notar algo más. Las aves que siempre revoloteaban en los cables ya no se paraban frente a la casa de don Octavio. Los perros de la calle se paraban frente a la puerta de la entrada de la casa de don Octavio y aullaban. Todos juntos aullaban sin parar la tarde entera. Incluso los gatos, que son tan curiosos, evitaban pasar por la casa de don Octavio. Mi madre estaba muy preocupada, así que decidió poner un rosario de madera que estaba bendecido, colgando en la puerta de nuestra casa, ya que nosotros vivíamos al lado de la casa de don Octavio. Mi madre quería protegernos, pero a la mañana siguiente, cuando fuimos a verlo, el rosario estaba hecho cenizas, literalmente carbonizado. Pero lo más extraño es que la madera de toda nuestra puerta estaba intacta, no había un rasguño, no había una marca de que hubiese sido quemada, nada. Lo único que estaba deshecho era el rosario. Pasaron 15 días. El olor ya era una nube que cubría toda la cuadra. La gente pasaba con pañuelos en la nariz. Raúl, el hijo de la señora de la tienda de la esquina, era un tipo joven, impulsivo, que siempre decía que él no creía en tonterías de viejos. Recuerdo como un jueves por la tarde se hartó. A plena luz del día, agarró una barreta de hierro y dijo: «Voy a sacar a ese viejo de ahí, ya no se puede ni comer con esta peste». Varios vecinos nos quedamos en la vereda enfrente, viendo cómo Raúl se acercaba al portón negro de la casa de don Octavio. Le gritó, tocó la puerta, aplaudió, hizo todo lo posible para que don Octavio abriera el portón, pero no lo hizo. «Salga usted o nosotros entramos», fue el último grito que Raúl hizo. Después de eso hubo un silencio total. Raúl comenzó a golpear con la barreta el portón de la casa de don Octavio. 1, 2, 3, hasta 4 golpes dio cuando el portón macizo y pesado no se abrió, se desmoronó. Cayó en pedazos, pero no en pedazos como uno lo imaginaría, en pedazos de madera, no. Fue como si se hubiese deshecho en el cuarto golpe. Para cuando tocó el suelo, cayó hecho polvo y la casa de don Octavio quedó abierta. Y lo que salió de adentro fue una ráfaga de aire muy helado. Raúl, sin titubear, prendió su linterna y entró. Todos los vecinos estábamos muertos de miedo, pero como es costumbre, la curiosidad le ganó al miedo, así que entramos detrás de él. La casa por dentro parecía un laberinto de polvo, pero lo que nos llamó más la atención fueron las marcas en el suelo. Habían surcos profundos en el polvo, como si alguien hubiese arrastrado algo más pesado.
algo que tenía como garras, que dejó rayones en toda la piedra del piso, desde la entrada hasta la escalera principal. Raúl subió las escaleras y nosotros lo seguimos. Cada escalón de madera crujía tan fuerte que parecía un hueso rompiéndose. Llegamos al primer piso y ahí estaba, don Octavio, sentado en su sillón de siempre, de espaldas a nosotros, frente a la ventana de siempre. Raúl, con la voz un poco temblorosa, le dijo: «Señor, venimos a ver si está bien». Don Octavio no respondió. Raúl se acercó muy lentamente y le puso la mano en el hombro, intentando voltearlo hacia nosotros. En el momento en que sus dedos tocaron la tela del abrigo negro, el cuerpo de don Octavio colapsó. Se deshizo por completo, pero no había huesos, no había carne descompuesta. Era solo el traje vacío. El sombrero y el abrigo se desplomaron en el suelo, como si nunca hubiese habido un ser humano debajo. Y entonces, entre los pliegues del abrigo vacío, vimos algo moverse. Era una criatura pequeña. Parecía como un gato de esa raza que no tiene pelos. Tenía una cara muy extraña, parecía una mezcla de un ser humano con un gato. No pude verlo muy bien, ya que nosotros estábamos un poco lejos. Pero recuerdo que tenía patas largas, como de araña, y al mínimo movimiento que Raúl hizo, esa cosa soltó un chillido agudo y se metió por una grieta en el muro de la pared. Antes de que pudiéramos reaccionar, un golpe seco retumbó en la casa. Venía del fondo del pasillo, de una habitación que don Octavio siempre mantenía clausurada. Inclusive estaba cerrada con tablas de madera clavadas desde afuera. Comenzamos a escuchar una voz, un grito de detrás de esa puerta. Esa voz la pude reconocer al instante. Era la voz de mi madre. Mi madre, que yo sabía que estaba afuera, en la calle, con los vecinos. «Hijo, ayúdame, don Octavio me tiene encerrada aquí abajo, tengo mucho frío, ábreme por favor», decía la voz de mi madre. Por instinto intenté retirar las maderas, quería salvar a mi madre de ese lugar. Raúl me agarró del cuello de la camisa y me sacó de ahí casi a rastras. «Vámonos, esa no es tu madre, vámonos», me decía Raúl, cosa que en el fondo yo sabía que era cierto. Pero el haber escuchado la voz de mi madre detrás de esa puerta me hizo dudar de la realidad. Bajamos las escaleras sintiendo que algo nos observaba desde las sombras del techo. Al salir a la calle vi a mi madre real, sana y salva, rezando con el resto de las vecinas. Al verla se me bajó la presión y caí de rodillas. La policía demoró 2 horas en llegar. Y luego 1 hora más en poder comprender lo que todos los vecinos estábamos intentando de explicarles. La policía no nos creyó. Cuando lograron derribar la puerta sellada de donde salía esa voz, no encontraron a nadie. No había muebles, no había ventanas. Era un cuarto ciego. Pero lo que hallaron en las paredes es lo que me ha impedido dormir bien durante los últimos 30 años. Las paredes estaban cubiertas, de arriba a abajo, con miles de fotografías. Eran fotos de nosotros, de todos los vecinos del barrio San Juan. Fotos tomadas desde ángulos imposibles. Fotos desde adentro de nuestras casas, mientras dormíamos, mientras comíamos. Y lo más perturbador es que en cada fotografía teníamos los ojos pinchados, con alfileres de cabeza negra. En el centro de la habitación colgaba una soga roja, que al mirarlo con más detalle me di cuenta que se trataba del rosario de mi madre. El mismo rosario que vimos quemarse en la puerta de nuestra casa. Estaba allí, intacto físicamente, con la diferencia de que goteaba un líquido negro.
y generaba ese mismo goteo que habíamos escuchado unas noches atrás. Don Octavio nunca fue encontrado, ni vivo ni muerto. Algunos vecinos decían de que nunca fue un hombre, sino que se trataba de algo que venía de otro lado, algo del más allá. Otros decían que había hecho un pacto y que eso lo había condenado. Habían muchos rumores en el barrio, pero ninguno supo realmente qué fue lo que ocurrió con Don Octavio. La casona estuvo un par de años cerrada, clausurada, nadie quería comprarla, nadie quería acercarse a ella. Es más, luego de eso, muchos vecinos se mudaron del barrio porque decían que se escuchaban ruidos, decían que en las noches todavía se podía ver a Don Octavio caminando por las calles del barrio con su traje negro. Los animales evitaban completamente la casa de él. Era casi imposible vivir ahí. Así que la casa de Don Octavio fue demolida. Y hoy es un estacionamiento. Aunque todavía dicen que si vas y te paras en la esquina de la calle Oriente, en las noches de julio, cuando el aire se pone pesado, todavía se puede sentir ese aroma metálico. Inclusive otros cuentan que si te quedas en silencio, podés escuchar el sonido del bastón de Don Octavio golpeando la piedra, buscando una nueva puerta para abrir. Llegamos al final, pero el misterio de la casona de San Juan es solo uno entre tantos. Ahora contame en comentarios de qué parte del mundo nos estás escuchando. Y decime, ¿en tu ciudad hay historias como la de Don Octavio? ¿O alguna vez te tocó vivir algo como lo que me ocurrió a mí cuando escuché lo que pensé que era la voz de mi madre? Te leo en los comentarios. En Mar del Plata, la ciudad más turística de Argentina, hay un objeto que ni la policía ni el tiempo se atreven a tocar. Es un Fiat 1500, verde, que parece vigilar las ruinas de un hotel abandonado. Durante 20 años, miles de personas pasaron por su lado en la costanera de Mar del Plata. Todos fueron testigos de cómo el salitre devoraba su pintura, de cómo sus gomas se fundían en el asfalto y cómo cientos de multas de tránsito se pudrían en su parabrisas sin que nadie las quitara. Pero ¿por qué la grúa nunca se lo llevó? ¿De quién era ese auto? Este no es un auto abandonado común, es un centinela, y muchos dicen que lo que guarda en su interior es la razón por la que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a moverlo por décadas. Yo misma pasé una noche por ahí y lo que vi me heló la sangre. Caminaba por la costanera mientras el viento frío de Playa Chica me golpeaba la cara. Al pasar frente al esqueleto del Chateau Frontenac, lo vi a través del vidrio empañado. Distinguí una silueta. Había un hombre sentado al volante, inmóvil, mirando fijamente hacia el mar. Llevaba ropa antigua, como si fuese de otra época. Claro que por curiosidad me acerqué lentamente para verlo de cerca, pero a medida que mis ojos enfocaron el interior, la figura se desvaneció. El asiento estaba vacío. En el auto no había nadie. Y no soy la única que lo vio desaparecer. Hay decenas de testimonios y videos de personas que juran haber visto lo mismo que yo. El fantasma del Fiat no es una leyenda urbana, es el eco de una historia de amor, sangre y traición que el dueño de este hotel intentó borrar, pero sin éxito. Para entender el misterio del Fiat 1500 verde, debemos remontarnos a los años 70 y mirar hacia la vereda de enfrente, al Chateau Frontenac. Una joya arquitectónica que pasó de ser el epicentro del lujo a unas ruinas abandonadas. Era un hotel que, según me contaron, nunca terminó de vaciarse. Dicen que en los últimos años de funcionamiento, por los años 80, cuando era un hotel reconocido y solicitado,
Un huésped extranjero llegó para pasar su verano, como muchos turistas más. Era un huésped que conducía un flamante Fiat 1500 verde. Se dice que el hombre solo iba a pasar unos días, pero al ver a la recepcionista quedó cautivado por su belleza y día a día iba alargando más y más su estadía. Esta recepcionista era la hija del dueño, una chica joven, simpática, en sus 20. Claro que nuestro huésped extranjero era mayor, estaba en sus 38 años, para ser exactos. Pero eso no impidió que el huésped la conquistara. Día tras día pasaba por la recepción, siempre con un regalo para la chica. Un día le llevaba un chocolate, al día siguiente le dejaba una flor, y al siguiente, finalmente se animó a invitarla a salir. La joven tenía miedo de su padre. Era un hombre estricto, de carácter fuerte, así que la condición fue que sea a escondidas, para que el padre nunca se entere. Y así fue. El huésped la esperaba sentado en su Fiat verde en la costanera, hasta que ella terminara de trabajar. Ellos vivieron por muchas semanas un romance de novela. Él la esperaba y huían juntos a escondidas. Todo fue perfecto por un tiempo, porque el padre comenzó a sospechar. Sospechaba de su hija, que repentinamente estaba feliz. Sospechaba de un huésped que había tenido la estadía más larga en un hotel, y sin que ellos supieran, el padre los comenzó a seguir. Y una noche lluviosa, al final del verano, el secreto se rompió. El padre los vio. Al salir del hotel, los autos se cruzaron y el padre pudo ver cómo su hija paseaba abrazada al extranjero en ese Fiat verde. Y sus sospechas se confirmaron. Pero ese fue solamente el inicio de la maldición. El extranjero le dijo a la joven que enfrentaría a su padre de ser necesario, que la amaba y quería casarse con ella. Ella, rendida en sus brazos, aceptó, y la pareja se dirigió al hotel, esperando una conversación muy difícil con el padre. Aunque si ellos hubiesen sabido lo que pasaría, estoy 100% segura de que hubiesen huido. Los huéspedes que estaban alojados esa noche reportaron gritos desgarradores provenientes de la habitación del extranjero. Hubo una discusión muy violenta que terminó en un silencio mortal. Al día siguiente, el huésped repentinamente había desaparecido. Las demás personas alojadas en el hotel llamaron a la policía por los ruidos de esa noche, pero el dueño del hotel dijo no escuchar nada, que el huésped se había ido de madrugada sin pagar, excusándose de que era algo muy habitual en el verano. Pero las empleadas de limpieza me contaron una versión diferente. Ellas cuentan que escucharon perfectamente al padre, la hija y el extranjero gritar y discutir. Ellas cuentan que el padre había bloqueado el cuarto desde adentro para que no pudieran entrar. Ellas cuentan cómo la hija se fue corriendo, llorando, desesperada, pero que el extranjero jamás salió del cuarto. Ellas tuvieron que fregar manchas de sangre profundas en la alfombra de esa habitación. Tuvieron que ver al dueño arrastrando una bolsa pesada y grande hacia las rocas de Playa Chica. La hija, destrozada, abandonó Mar del Plata poco después. Huyó de la sombra de su padre. Pero el hotel jamás volvió a ser el mismo. A partir de esa noche, la habitación del huésped se volvió inhabitable. Los turistas que se alojaban en ella salían corriendo a la madrugada, pálidos, dejando todas sus pertenencias. Decían que sentían una presión en el pecho, tan fuerte como si alguien se sentara encima.
que escuchaban a alguien llorar al lado de la cama y que el olor a agua salada inundaba el cuarto. Las denuncias y malas reseñas comenzaron a invadir al Hotel Chateau Frontenac. La gente comenzó a ir cada vez menos, hasta que finalmente dejaron de ir y tuvieron que cerrar. Luego de eso, el Fiat 1500 verde de ese extranjero desaparecido, según los vecinos más antiguos, de día comenzó a aparecer estacionado frente al hotel y de noche aparecía estacionado en la costanera, solo, como esperando que su amada baje de nuevo por las escaleras del chateau. Por un tiempo, nadie se dio cuenta. Por un tiempo, ese color verde del Fiat pasó desapercibido, hasta que comenzó a pasar los días y noches enteras en la costanera. Las multas en ese auto comenzaron a acumularse. El color verde de la pintura ya estaba oxidado por la sal del mar. El deterioro comenzó a ser más notorio. Y hoy el Fiat 1500 ya no está. En 2019, la municipalidad finalmente se llevó ese pedazo de metal oxidado, rompiendo el pacto de silencio que duró décadas. Pero los vecinos de Playa Chica dicen que algo cambió. Dicen que ahora que el auto no está en la costanera, las luces de las ventanas rotas del Chateau Frontenac se encienden solas de madrugada y se escuchan ruidos como de muebles moviéndose. Dicen que es como si el huésped hubiese vuelto al hotel para buscar lo que le quitaron. ¿Y vos alguna vez pasaste por Playa Chica y sentiste que alguien te miraba desde un auto vacío? ¿O quizás desde una ventana de un hotel? Si te apasionan estos misterios que la ciudad prefiere callar, suscríbete a Voz de Sombras. Nos vemos en la próxima sombra. Hay silencios que pesan más de lo que uno imagina. Aquí, en las afueras de la falda, las noches suelen ser mudas, interrumpidas solamente por el roce de las ramas, pero hace ya 3 noches el silencio se rompió. No fue un grito como uno esperaría, ni tampoco un golpe lejano. Fue un impacto seco, justo encima de mi cabeza, sobre las láminas del techo. Fue un sonido sordo, pesado, como si alguien hubiera arrojado un saco de arena de 50 kilos. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo la respiración, esperando que fuera solamente una rama caída de un árbol muy alto. Pero entonces el bulto empezó a moverse. No eran pasos, era como si se arrastraran sobre el techo. La segunda noche el sonido se volvió mucho más agresivo. El ruido comenzó exactamente a las 3:33 de la madrugada. Podía seguir el trayecto de esa presencia a través del cielo raso y recorría todo el perímetro de mi habitación, hasta detenerse justo sobre la ventana, y luego volvía a empezar. Parecía como un recorrido de un guardia nocturno. Cuando se hizo de día, salí al patio para instalar un espejo. Lo coloqué en un ángulo que me permitiera observar el techo desde el interior, a través de una pequeña rendija que tenía mi persiana. Luego volví a entrar y no salí en todo el día, hasta que la noche cayó de vuelta y la estructura de mi casa vibró. En el espejo vi una sombra proyectada. Había algo largo, encorvado, que se desplazaba con una agilidad que no parecía normal. No llegué a ver su rostro, pero sí vi sus extremidades. Tenía dedos larguísimos que se aferraban a los bordes del techo, perforando la madera como si fuera simplemente barro. La ansiedad me carcomía. No podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada, pero luego recordé a mi tía. Ella se crió en esta casa, así que imaginé que podría ayudarme con esto que me estaba ocurriendo. Al llamarla por teléfono y contarle todo lo ocurrido, su respiración se detuvo del otro lado
y me preguntó algo que en el momento pensé que no tenía nada que ver. ¿Te acordás del altar que tenía la abuela detrás del ropero? Me preguntó un tanto como preocupada. Ese que te prohibió tocar antes de morir, ¿te acordás? Sentí un escalofrío porque hacía exactamente una semana que yo lo había desarmado. Le confesé que lo había desarmado para reemplazarlo por un escritorio, ya que me parecía muy anticuado y yo no era tan religiosa como lo era la abuela. El silencio de mi tía al escuchar eso fue eterno. «Hola, ¿seguís ahí, tía?», le pregunté. Y ella me dijo: «Tu abuela no era solo una mujer de fe. Ella tenía un trato para que la envidia y la desgracia no cruzaran el umbral de nuestra familia. El bulto que escuchás es la cobradora. Tu abuela se fue de esta tierra debiendo años de protección, y al mover sus cosas vos rompiste con el sello. Y ahora la deuda saltó a vos». Mi tía, sin darme tiempo de procesar todo lo que estaba escuchando, me dio una instrucción muy precisa. Me dijo que saliera al patio trasero, que revisara la manija de la puerta del lado exterior, que si el pacto seguía vigente, esta mujer habría dejado una señal de pertinencia, alguna marca en la puerta. «Búscala, pero no la toques con la piel descubierta», me dijo mi tía. Así que salí, envuelta en un terror absoluto, esperando no encontrarla, pidiendo por favor que no esté allí. Pero tal como ella predijo, ahí estaba. Enredado en el picaporte de hierro, encontré un mechón de pelo negro, áspero, seco, enredado, y a su vez estaba atado con un hilo rojo muy grueso. Mi tía, tristemente, tenía razón. Al llegar de nuevo la noche, el ruido cambió. Ya no estaba arriba. Pude escuchar cómo el ruido comenzaba a bajar por la pared exterior del patio trasero. Sus garras se iban clavando poco a poco hasta que llegó finalmente a mi ventana. El espejo que había instalado fue inútil. No tuve el coraje de mirarla de frente, hasta que finalmente dio la cara y apareció parada en mi ventana. No era una mujer común, no era nada que hubiese visto antes. Su piel tenía un tono de gris oscuro, reseca, quebradiza. Se quedó allí, estática, mirándome a través del cristal. Sus ojos eran dos cuencas vacías, pero sentía clavada en mí su mirada profunda. No intentó romper el vidrio, solo se quedó allí, mirándome. Y luego comenzó a lamer el marco de la ventana con una lengua negra y bífida, dejando otro rastro en mi casa, para luego volver a subir al techo. Ahora estoy acá, con todas las luces prendidas, sentada en el piso de la cocina con un cuchillo en la mano. Está saltando, tratando de cansarme, esperando que el sueño me venza para que yo baje la guardia. Quiere que me rinda y pague la deuda de mi abuela, pero no lo voy a hacer. Si llegaste a esta parte del video, contame, ¿en el lugar donde vivís también pasan estas cosas? Te leo en los comentarios. Mi abuela siempre decía que los objetos guardan la energía de quienes lo tocaron, que las cosas tienen memoria y a veces esa memoria tiene hambre. Ella no me lo decía para asustarme, que yo en ese momento, por mi escepticismo profesional, decidí ignorar. Esta historia nos remonta al año 1970, en Connecticut. Mi madre, en mi cumpleaños número 28, me regaló envuelta en papel rosa una muñeca ragdian, de esas que tienen manos de trapo y una sonrisa cosida con hilo rojo. En el momento me reí, porque a los 28 años y siendo enfermera, un juguete parecía un chiste. Pero cuando la saqué de la caja, el aire del departamento cambió. Se puso rancio, como si alguien hubiera destapado una alcantarilla en medio del living.
Esto que les contaré el día de hoy es una historia que nunca salió a la luz. Es la verdadera historia que los Warren ocultaron detrás de su fachada de salvadores. Yo era una enfermera común y corriente en Hartford, Connecticut. En esa época mi mente estaba ocupada en cuadros clínicos y en la falta de sueño, ya que hacía turnos de 12 horas, nada que ver con maldiciones. Pero esa primera noche, mientras dejaba la muñeca sobre el baúl de mimbre a los pies de mi cama, el aire de mi cuarto cambió, como si ya no fuese mi cuarto de siempre. Era diferente, se sentía diferente. El aire sabía como si estuviera masticando una moneda vieja, oxidada, y el frío de mis huesos comenzó a sentirse cada vez más presente. En ese momento no sabía que estaba metiendo en mi casa un contrato que no se podía romper. Pensé que el escalofrío de la primera noche había sido solo el cansancio de una guardia doble, pero el jueves todo cambió. Llegué al departamento después de 12 horas de hospital, con los pies ardiendo, soñando con una ducha caliente para sacarme el olor a hospital de encima. Angie, mi compañera, estaba parada en el pasillo, pálida, no se movía. Tenía la mirada fija en el suelo. Al acercarme me preguntó algo, en un susurro que me dio más miedo que un grito. Me preguntó por qué había dejado a la muñeca en el suelo del living. Los brazos de la muñeca estaban estirados hacia la puerta de entrada, como si estuviese esperando a alguien. Sentí un hueco en el estómago. Yo no la había tocado. De hecho, desde que llegó la muñeca que me regaló mi madre, no la había movido siquiera de mi cama. Me acerqué lentamente a la muñeca para levantarla y al rodearle la cintura con mis manos, la arrojé contra el piso, del susto. La muñeca de trapo no estaba fría. No tenía la temperatura ambiente del invierno de Connecticut. La muñeca tenía calor húmedo, sofocante, era calor como de fiebre. Podía sentir una pulsación muy lenta debajo de su tela, un latido pesado, como si un corazón minúsculo estuviera tratando de arrancar de nuevo después de estar quieto por siglos. Ese calor que emanaba la muñeca se quedó en el aire, como una enfermedad. Con Angie cometimos el error de hablar delante de la muñeca. Discutimos qué hacer con ella, porque ese calor no era normal. Yo intenté minimizarlo porque era un regalo de mi madre, pero Angie estaba convencida de que algo malo había en esa muñeca. Insistía e insistía en sacarla del departamento. Yo le dije que sí, para calmar sus nervios, pero que me dejara bañarme primero. Necesitaba que el agua caliente me borrara la sensación de esa vibración en las manos, mientras pensaba qué debía hacer con la muñeca y qué le diría a mi madre. El vapor empañó el espejo y mientras me secaba vi algo que casi me detiene el corazón. No eran gotas de agua escurridas como es lo habitual. En el vidrio empezaron a formarse letras finas, rasgadas, como si algo con garras pequeñas estuviera arañando el vidrio desde adentro del espejo. Las letras comenzaron a formar palabras. «¿Me extrañas?», decía el mensaje. Ese calor que había sentido antes no se fue, se volvió aún más presente. Salí corriendo al cuarto, todavía empañada en toalla, y la vi. Annabel ya no estaba en la cama. Estaba sentada en la silla de estudio, derecha, rígida, con un pedazo de pergamino amarillo entre sus manos de tela. En el centro del papel, una mancha negra se iba expandiendo lentamente. Era una gota como de aceite rancio, espeso, que brotaba directamente de las palmas de la muñeca. Se sentía un olor a naftalina podrida que me quemaba la nariz.
Me acerqué lentamente, hipnotizada. Había algo que me atraía hacia ella y no lo podía evitar. Cuando la tuve enfrente, escuché un crujido seco. Un hilo del brazo de la muñeca se soltó solo y empezó a retorcerse sobre la madera del piso, como si tuviera vida propia. Se movía como una lombriz buscando un agujero donde enterrarse. Cuando Angie entró al cuarto a preguntarme si ya estaba lista, el hilo se quedó quieto. La convencí de esperar al día siguiente para deshacernos de la muñeca. Angie accedió, pero solo si se podía quedar Lou, su novio, porque ya no confiaba en esa cosa. Esa misma noche apareció Lou, y desde que llegó dijo sentir el departamento entero muy frío y extraño. Luego de ver la muñeca se convenció aún más, ya que decía sentir escalofríos y que la muñeca lo miraba con asco cada vez que él le daba la espalda. Tratamos de cenar los tres, normalmente, de ignorar esa cosa que estaba en la silla de mi cuarto, pero el aire pesaba demasiado y la calefacción parecía funcionar cada vez peor. A media cena, Lou se hartó de vernos asustadas, se levantó y decidió terminar con esto. La voy a tirar al incinerador, pero en cuanto puso un pie sobre la alfombra de mi cuarto, se quedó congelado. El ambiente se había vuelto tan espeso que costaba respirar. Lou se llevó las manos al cuello, intentando acercarse a la muñeca, a pesar de la falta de aire y el terrible frío polar que se había vuelto mi cuarto. Pero luego de unos pasos cayó de rodillas, peleando por un aire que no llegaba a sus pulmones. Yo estaba allí, con Angie, a 2 metros, en la puerta de mi cuarto. Quería ayudarlo, pero mis piernas no respondían. Parecía que estaban pegadas al piso. Cada segundo que Lou pasaba luchando por respirar, Annabelle parecía estar luchando por salir. Desde la silla comenzó a hincharse más y más. Sus costuras de hilo se tensaron tanto que empezaron a saltar una por una. Pero de adentro no salía algodón blanco. Por la costura del abdomen se asomó algo rosado, que a medida que iba saliendo se podía escuchar el palpitar de su corazón, tan fuerte como tambores. Era una masa de carne viva que palpitaba al mismo ritmo que mi propio corazón. Lou, de repente, soltó un alarido horrible. Una nube oscura salió por su boca y cayó inconsciente. Annabelle, cada vez más viva, comenzó a levitar sobre el cuarto, lentamente. Nuestros pies comenzaron a responder a medida que Annabelle se elevaba más y más. Aguantando la respiración, pudimos entrar y arrastrar a Lou hacia el pasillo. Ambas en shock, no sabíamos qué hacer. Yo le abrí la camisa para comenzar a hacerle RCP, cuando vi que tenía 7 marcas de garras en el pecho. Pero los bordes de la piel estaban blancos y secos. De sus heridas no salía sangre. Empezó a salir un polvo fino, volátil, parecía como el relleno de la muñeca. Lou se estaba quedando vacío por dentro, mientras la muñeca se ponía cada vez más real. Pasamos el resto de la noche encerrados en el living, con Lou delirando de fiebre y gritando que sentía hilos debajo de su piel. Angie, en su desesperación, llamó a un cura, y ese cura llamó a Ed y Lorraine Warren. Cuando llegaron, ya eran las 3 de la mañana, y el departamento olía a matadero. Ed no perdió el tiempo. Sacó una caja de madera de roble, reforzada con metal y grabada con cruces. Lorraine entró al cuarto donde se encontraba Annabelle, sola. No escuchamos gritos, solo un silencio que dolía. Nunca olvidaré la mirada que tenía cuando salió.
Una mirada vacía, perdida, como si lo que hubiera visto adentro del cuarto hubiera borrado parte de quién es. Ed tuvo que ayudarla a sostenerse y a volver en sí. Entre los dos agarraron a la muñeca con unas pinzas de metal, como si no quisieran tocarla, y metieron a la fuerza a Annabel a la caja, mientras Lorraine recitaba unos rezos en un idioma que no comprendía. En ese momento escuchamos un grito que no vino de la muñeca, sino de Lou, en el otro cuarto. Fue un grito seco, como si se estuviera rompiendo por dentro. Los Warren bañaron la caja en agua bendita y sal, y se llevaron a Annabel sin decir una palabra más. Lou sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Sus movimientos se volvieron lentos, rígidos, y sus ojos quedaron fijos, con ese brillo inerte que tienen los botones de plástico. Los médicos le diagnosticaron estado vegetativo, pero yo lo visito en el hospital y cuando le toco la mano a Lou, la piel se siente extraña. No está suave, no se siente rugosa, seca. Es como si debajo de sus poros, en lugar de venas y músculos, solo hubiera algodón apretado. Lou no está en coma. Y lo que los Warren nunca contaron en sus libros, lo que callaron para no sembrar el pánico, es la verdad sobre esa caja en el Museo Monroe. Annabel no es un fantasma atrapado, es un recipiente. Y la transferencia no se detuvo esa noche. Lo que hoy está bajo llave, en esa vitrina, atrapado para siempre dentro de ese algodón, es también parte de la esencia de Lou. Y lo que habitaba dentro de la muñeca, ese ser que arruinó mi departamento, ahora está libre, caminando entre nosotros, con un cuerpo nuevo que nosotros mismos le ayudamos a fabricar. Hoy esa Red Giant parece un juguete inofensivo, pero yo sigo pensando en Lou y en cómo su vida se quedó cosida a esos hilos rojos. Dicen que Buenos Aires es la ciudad que nunca duerme, pero la verdad es otra. Buenos Aires es una ciudad que esconde lo que no puede morir debajo de capas y capas de asfalto y cimiento. La historia que les voy a contar hoy no es un cuento de fogata. Es el registro de lo que pasó en la calle Defensa, en pleno corazón del barrio de San Telmo. Es una crónica macabra que la administración del edificio intentó tapar con capas de abogados y amenazas, pero los que estuvimos ahí esa noche aún lo llevamos marcado en el cuerpo. Créanme, después de escuchar esto, nunca más se van a subir a un ascensor viejo sin mirar 2 veces en el espacio que queda entre el piso y la cabina. Me llamo Renzo y durante años fui el sereno de uno de esos edificios gigantes de granito y de mármol que están en el centro de San Telmo. Era un edificio de 14 pisos, donde el lujo se notaba en las molduras, pero el miedo se sentía en los cimientos y en mis huesos. Mi lugar en el mundo era la recepción, una jaula de mármol frío donde el eco de mis propios pasos era mi única compañía. Pero el verdadero protagonista de este lugar no soy yo, ni los vecinos que ni me miran a la cara al pasar. Es el montacargas. Es una estructura de hierro negro, una reliquia con puertas de tijera que cortan como guillotinas si no tenés el cuidado suficiente. Este montacargas atraviesa el edificio entero como una columna vertebral oxidada. El montacargas tiene su propio idioma, un quejido metálico que te hace vibrar los dientes cuando arranca, y un olor como a grasa vieja, como si fuese un lugar abandonado. Yo lo conocía como la palma de mi mano. Sabía cuándo le faltaba aceite simplemente por el tono de su chirrido, o eso creía yo hasta esa noche de febrero. Hacía un calor pegajoso,
de esos que te hacen sentir que el aire de Buenos Aires es puro vapor de río. Eran las 3 de la mañana, el silencio era tan espeso que podía escuchar el goteo de una canilla a 20 metros. Parecía una noche normal, tranquila, silenciosa, pero de repente el tablero electrónico de mi escritorio saltó. La luz roja de "en uso" del montacargas se encendió. Me pareció raro, pero no lo suficiente, porque en este edificio había algún que otro vecino bastante raro. Pero lo que sí me detuvo el corazón fue el sonido. No era un zumbido normal, era un esfuerzo agónico del motor. El cable de acero crujía como si estuviera arrastrando un ancla desde el centro de la tierra. Miré la aguja indicadora de pisos. Planta baja, subsuelo 1, subsuelo 2, ahí. Justo ahí la aguja hizo algo que no debería haber hecho. Forzó el tope del metal y siguió bajando hacia el negro absoluto del tablero, hacia un tercer subsuelo, un piso que fue sellado con hormigón hace 40 años atrás, porque el agua del Río de la Plata se lo había tragado. Ahí abajo no hay puertas, solo hay barro y olvido. El montacargas empezó a subir. El cable vibraba tanto que soltaba escamas de óxido que caían por el hueco como si fuera una lluvia de cenizas negra. Cuando la jaula apareció frente a mí, las luces de la recepción empezaron a titilar y a través de la reja de tijera vi que el piso de madera del ascensor estaba cubierto de un lodo negro, brillante, pero como que burbujeaba. Y en el centro de ese barro había un sobre de cuero viejo, hinchado como por el agua. Aunque lo peor no fue verlo, sino escuchar el sonido que venía desde el hueco, por debajo de la cabina, un chapoteo rítmico. Parecía como si alguien estuviese trepando por los cables desde el agua negra. ¿Qué mierda es ese olor, Renzo? ¿Dejaste que se inunde el sótano de nuevo? Era Julián, del cuarto B, un tipo joven, soberbio, de esos que creen que el mundo se arregla con gritos. Bajó las escaleras quejándose y se acercó al montacargas antes de que yo pudiera reaccionar. Metió la mano entre los barrotes de la reja para agarrar ese sobre de cuero. «Julián, no, alejate», le grité, pero el pibe ya tenía los dedos sobre el cuero húmedo. En ese mismo instante, el montacargas pegó un tirón violento hacia arriba, solo medio metro, pero fue suficiente para trabar el brazo de Julián contra el dintel del mármol. El grito de Julián fue algo que no le deseo a nadie, aunque se cortó de golpe. Me asomé al hueco y lo vi, una mano pálida, con la piel blanca y floja, como si se estuviera desprendiendo del hueso por haber pasado décadas en el agua. Parecía como si hubiese salido del barro y lo tenía agarrado a Julián del tobillo. Tenía dedos larguísimos, pero sin uñas, que se hundían en la carne de la pierna de Julián. Él me miraba con sus ojos desorbitados, pero ya no me veía a mí. «Dice que la deuda de mi abuelo ya venció», susurró Julián con una voz que no parecía suya, como si tuviera burbujas de lodo en la boca. Luego de eso, el montacargas soltó un alarido de metal rompiéndose y cayó. Se desplomó hacia el vacío, llevándose a Julián y su secreto hacia el tercer subsuelo. El estruendo final fue un golpe seco allá abajo, seguido por el sonido del agua cerrándose sobre el metal. Hoy ese edificio aún sigue en pie en el barrio de San Telmo. Si pasás por el edificio en la calle de Defensa, vas a ver que el montacargas tiene un cartel de fuera de servicio permanente. Pero yo sé la verdad, yo aún sigo sintiendo el olor a naftalina en mis pesadillas. Aún puedo escuchar la voz de Julián burbujeando como con barro en la boca. Y lo que más me aterra no es que Julián se haya ido. Lo que más me aterra es que esa noche, en la pensión donde duermo, escuché un ruido metálico debajo de mi cama. Un ruido de cables tensándose.
porque en esta ciudad las deudas no se olvidan, solo esperan a que el montacargas vuelva a subir. La curiosidad por lo que hay del otro lado no es algo nuevo para mí. Empezó en la casa de mi abuela, cuando era apenas un niño. Mientras otros jugaban a las escondidas, yo me encerraba en el sótano a jugar a la copa o a la ouija. Intentaba hablar con lo que no podía ver, y muchas veces lo lograba. Ellos respondían muchas de mis preguntas. Algunos movían cosas, otros hacían golpes. Incluso pude sentir la presencia de uno de ellos durante mucho tiempo en el sótano de mi abuela. Esa fascinación fue creciendo a la par mía hasta convertirse en el hobby que hoy es. Por eso cuando encontré este departamento en un edificio muy antiguo de principios de siglo, no lo dudé ni por un segundo. Era perfecto. Tenía techos altos, pasillos que crujen y esa energía pesada que solo acumulan los años. Me mudé hace más o menos una semana, convencido de que sería mi santuario de grabaciones, pero anoche el edificio decidió mostrarme su verdadera cara. Eran las 3 de la mañana cuando entré en el ascensor para subir a mi piso, el tercero B. Presioné el botón como siempre, pero la cabina no se detuvo. Ni siquiera abrió las puertas en mi piso. Siguió subiendo y en el tablero, justo encima del 3, se iluminó un número en rojo intenso. 4. Pero lo más llamativo es que mi edificio solo tiene 3 pisos. Así que imaginen mi emoción cuando vi que el elevador se dirigía a un lugar que no existía. Las puertas se abrieron y mi instinto me dijo que huyera, pero la curiosidad fue mucho más fuerte. Bloqueé la puerta con mi mochila para asegurar mi única salida y salí con mi grabadora encendida. Tenía que registrar esto. El pasillo del piso 4 olía bastante a armario de anciano. El aire era muy denso, me costaba bastante respirar. No habían puertas, no se veían habitaciones. Solamente eran paredes de hormigón liso, sin pintar. Parecía una obra gris, sin terminar. Mi grabadora marcaba picos de audio constante, un ruido blanco que yo no podía escuchar, pero mis auriculares se saturaron como nunca. A mitad del pasillo me detuve en seco. Había una cerradura de cristal incrustada directamente en el cemento. No había marco, no había puerta, no había nada. Solo la cerradura en medio de la pared. Obviamente, aunque deseara no haberlo hecho, me acerqué y miré a través del ojo de la cerradura. Del otro lado vi una habitación idéntica a la mía. ¿Cómo era esto posible? No había puerta, no había nada para entrar, solamente la cerradura y del otro lado la habitación igual a la mía. Y en el centro, sentado de espaldas, se veía una persona. No pude distinguir bien quién era, que cuando giró su cabeza pude ver que se trataba de mí. Tenía la misma ropa que yo llevaba ese día y sostenía este mismo micrófono que ahora sostengo en mis manos. Me quedé hipnotizado, mirando mi propia nuca. No lo podía creer, no lo podía entender. Y fue ahí cuando el audio de mis auriculares cambió. Empecé a escuchar como si arrastraran algo pesado detrás de mí, algo metálico, como si fuesen cadenas oxidadas. Y los sonidos empezaron a acercarse cada vez más a mí. La figura dentro de la habitación empezó a girar la cabeza lentamente, pero de una forma extraña, de una forma que no era natural. Sus vértebras comenzaron a crujir como madera rompiéndose con cada pequeño movimiento que hacía. El sonido detrás de mí se detuvo en seco. No respiré, no volteé, no me moví y sentí como unos dedos congelados se apoyaban sobre mi hombro. Continué sin respirar, sin moverme, sin hacer absolutamente nada. Pero mi grabadora se volvió loca, empezó a marcar picos y picos cada vez más altos, y mi pestañear se volvió cada vez más pesado,
Cada vez que pestañeaba, mis ojos le costaba mucho más trabajo volver a abrirlos, hasta que todo se volvió oscuro. Y lo siguiente que recuerdo es aparecer en el lobby, sin saber cómo llegué, sin saber qué estaba haciendo allí, ni cómo salí de ese piso. Aparecí sentado en el lobby. No entendía nada, y mi reloj marcaba las 4 de la mañana. ¿Qué pasó en esa hora? Subí las escaleras y me encerré en mi cuarto para revisar la grabación. Quería creer que fue el cansancio, quería creer que me había dormido esa hora desaparecida, pero la grabación estaba allí. Y al llegar al minuto 4, solo había interferencia. Y yo seguía y seguía pensando qué había ocurrido, hasta que la interferencia se empezaron a convertir en susurros, cada vez más fuertes, y había uno que comenzó a sobresalir entre todos. Le subí el volumen al máximo, intentando entender qué es lo que querían decir los susurros, ese en particular que sobresalía y se escuchaba cada vez más fuerte. Te estábamos esperando, te estábamos esperando, te estábamos esperando.